Lancé un grito de angustia ante esta terrible maldición y me desgarré la carne. Lloré sangre. Guardé las lágrimas dentro de un recipiente y las bebí. Les damos la bienvenida a Oraculto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Así es. Bienvenidos a Oraculto. Bienvenidos. Ok. Hola, Pau. ¿Cómo estás? Hola, Rom. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿De qué nos vas a platicar hoy? Pues hoy vamos a platicar de nuestra criatura favorita, nuestra criatura de la noche favorita. Yeah. Así es que ahí les va. Eso. Por cierto, bienvenidos al episodio número 2. Cierto, ya, el episodio número 2. Ya pasó una semana. Se va rápido. Qué rápido. Pero bueno, Wow. vamos. Hoy en día, ya sea por las muchas historias escritas acerca de ellos o las incontables películas en las que aparecen, es raro encontrar a alguien que no sepa qué es un vampiro. Cómo se ven, cómo se comportan, cuáles son sus características, sus atributos y qué es lo que los hace tan especiales. Pero muy pocos se imaginan que existe un libro muy interesante en donde se cuenta que el primer vampiro de la historia fue nada más y nada menos alguien quien también fue el primer asesino de la historia de la humanidad: Caín. Wow. Así es, Caín, el hermano de Abel, hijo de Adán y Eva. Esta historia se encuentra dentro del libro de Nod, más comúnmente conocido como la Biblia de los vampiros. Es un libro acerca de una historia ficticia, escrita expresamente para ser el soporte de un juego de rol llamado Vampire the Masquerade, que narra los orígenes de los primeros vampiros, remontando a Caín y a sus más inmediatos descendientes por línea sanguínea. Y aunque es una historia ficticia, es a nuestro parecer una de las mejores obras escritas que cuentan con una historia sólida acerca del origen de aquel vampiro, con las características esenciales que todos conocemos hoy y que han sido explotadas a lo largo de las historias vampíricas escritas desde hace ya mucho tiempo, ya que ningún otro libro de ficción relata tan contundentemente dichos orígenes. Pero antes de contarles cómo fue que Caín se convirtió en el primer vampiro, tendremos que retomar su historia según la Biblia para tenerla un poco más fresca. Y esa la va a contar Rom. Ok, pues ahí les va. Según el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, Caín fue el primogénito de Adán y Eva, es decir, su primer hijo varón, y él se dedicaba a labrar la tierra. Mientras que su hermano Abel, el segundo hijo, era pastor de ovejas. De acuerdo al relato bíblico, llegó el día en que Caín y su hermano Abel debían presentar sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Abel ofrendó la grasa y las más selectas ovejas de su rebaño, mientras que Caín ofrendó los frutos del campo que labraba. Al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel, lo cual enloqueció a Caín y en un arranque de celos mató a su hermano. Sabiendo Dios lo que había ocurrido, castigó a Caín, condenándolo a vagar por la tierra, no sin antes colocarle una marca particular, una señal de protección para que quien lo encontrara no lo matara y pudiera vivir en paz el resto de sus días. En su peregrinaje, Caín llegó a la tierra de Nod, ubicada al este del Edén. La única mención en la Biblia que se hace de este lugar aparece también en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 16. Ahí en Nod se cuenta que Caín conoció a Lilith, otro personaje muy importante del que tenemos que platicar antes de continuar. Entonces ahí les va. Lilith.
aquella que ha sido nombrada como la Madre Oscura, una diosa, una bruja, una vampira, un demonio, un súcubo, y ha sido vista como un símbolo femenino poderoso a lo largo de la historia. Es una figura presente en las antiguas religiones mesopotámicas, ya que era un demonio vinculado al viento y a la tormenta. El origen de Lilith se remonta a Lilitu y Ardat Lili, dos figuras femeninas de la mitología mesopotámica, sumeria, acadia y asiria, y a veces se le conoce como Lilu, diosa de la oscuridad o demonio maldito. De ahí salió el quinto elemento. ¿Puede ser? ¿Lilu? Me encanta. Pero bueno. ¿Quién? También ella, no lo puedo decir que no, Mila Jovovich. Ok, bueno. También de la mitología sumerio-acadia, Lilith es el nombre de la Virgen Negra con apariencia de serpiente, que encuentra su hogar en el tronco de un árbol plantado por la diosa Inanna, en la historia de Gilgamesh. Una alegoría que recuerda mucho a la serpiente y al árbol de la Biblia. No wonder. En las tradiciones judías, Dios creó a Lilith como la primera esposa de Adán, antes que Eva. Pero Lilith, al no querer o no dejarse someter por la voluntad del hombre, gritó el nombre de Dios y abandonó el Edén, convirtiéndose en un demonio nocturno sediento de sangre y devorador de niños. Por de ahí, por eso le decían bruja. Pues claro. Por devorar niños. Siempre es lo mismo. Bueno, pues hasta aquí vamos bien, ¿no? Ya sabemos quién es Lilith, ya sabemos quién es Caín. Y ahora sí, vamos a lo bueno. Eso. ¿Cómo fue que Caín se convirtió en el primer vampiro? Y para esto, les leeremos extractos del libro de Nod del que les platicábamos. Y es que en esta historia, Caín también mata a su hermano Abel, pero no por un arranque de celos como lo dicen en la Biblia, sino por amor. Esto dice así. Los primeros tiempos. Yo lo amaba, a mi hermano. Él era el más brillante, el más dulce, el más fuerte. Él era la primera parte de toda mi alegría. Entonces un día, nuestro padre nos dijo: Caín, Abel, un sacrificio a aquel en lo alto deben hacer, un regalo de la primera parte de todo cuanto tienen. Y yo, primogénito Caín, recolecté los más tiernos brotes, los frutos más brillantes, la hierba más dulce. Y Abel, el segundo hijo Abel, sacrificó al más joven, al más fuerte, al más tierno de todos sus animales. Sobre el altar de nuestro padre pusimos nuestros sacrificios y prendimos fuego debajo de ellos, y vimos cómo el humo se los llevó a aquel en lo alto. El sacrificio de Abel, el segundo hijo, le olió dulce a aquel en lo alto, y Abel fue bendecido. Y yo, primogénito Caín, fui golpeado desde lejos por una severa palabra y una maldición, puesto que indigno resultó mi sacrificio. Miré el sacrificio de Abel, todavía humeante, la carne, la sangre. Lloré, me tapé los ojos, oré de día y de noche. Y cuando nuestro padre dijo: el tiempo del sacrificio ha llegado de nuevo, y Abel llevó a su más joven, a su más dulce, a su más amado, al fuego del sacrificio, yo no llevé a mi más joven, a mi más tierno, pues sabía que aquel en lo alto de ningún modo los querría. Yo lloré lágrimas de amor cuando con mis objetos puntiagudos sacrifiqué aquello que era la primera parte de mi alegría, mi hermano. Y la sangre de Abel cubrió el altar, y olía dulce mientras ardía. Pero mi padre dijo: maldito seas, Caín, quien ha matado a su hermano. Así como yo fui expulsado, lo serás tú también. Y él me exilió a vagar a la oscuridad, a la tierra de Nod. Y volé hacia la oscuridad. No vi ninguna fuente de luz. Estaba asustado y solo. ¿Cómo ven? Wow. Todo este inicio, en los primeros tiempos, el inicio de este libro de Nod, es un poema épico hermosísimo, que aparte de todo está escrito en el idioma original, en inglés. Y siento que a la hora de haberlo traducido sí se perdió un poco de esta rítmica y de esta musicalidad que tienen los poemas normalmente en su idioma natal, ¿no? Definitivamente, la versión en inglés es mucho más rica.
Te va llevando, te va llevando, te va llevando y aunque las palabras, la historia, todo está ahí en español, en inglés es otra cosa. De todos modos, obviamente es mucho más largo y lo tuvimos que cortar tantito y hacer pues una edición como para que fuera un poco más Pues, entendible, no sé. pero a mí me No encanta. se les va a contar toda la historia. Sí, completa. pero si No lo pueden, acabamos. si pueden conseguir el libro, realmente háganlo. Se llama El libro de Nod, ya saben cómo se llama, para que ustedes conozcan también la historia de Caín, el primer vampiro, y aparte si lo pueden conseguir en inglés, mejor. Sí. Bueno, en esta siguiente parte es donde aparece Lilith. Esto dice así: la llegada de Lilith. Estaba solo en la oscuridad y tuve hambre. Estaba solo en la oscuridad y tuve frío. Estaba solo en la oscuridad y lloré. Vino entonces a mí una voz suave, una voz dulce, palabras de socorro, palabras de consuelo. Una mujer oscura y hermosa, con ojos que atravesaban la oscuridad, vino a mí. Conozco tu historia, Caín de Nod, me dijo sonriendo. Tienes hambre, ven, tengo comida. Tienes frío, ven, tengo ropaje. Estás triste, ven, tengo consuelo. Aguas. Aguas. Soy la primera esposa de tu padre. Ándale. Peor. Que estuvo en desacuerdo con aquel en lo alto y obtuvo la libertad en la oscuridad. Yo soy Lilith. Una vez tuve frío y no hubo calor para mí. Una vez tuve hambre y no hubo comida para mí. Una vez estuve triste y no hubo consuelo para mí. Ella me acogió, ella me alimentó, ella me vistió. En sus brazos encontré consuelo. Lloré hasta que sangre brotó de mis ojos y ella con sus besos las llevó lejos. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Cómo describen en las otras escrituras, en las otras religiones, cómo describen a Lilith como un demonio devorador, lujurioso? Porque claro, es mujer y tenían que ponerle todos estos adjetivos. A la época. Claro. Y aquí, Vampire the Masquerade, The World of Darkness, describen a Lilith como un ser compasivo, como un ser empático, que entiende por las situaciones en las que está pasando este otro personaje, Caín, en esa tierra de Nod donde están solos completamente y como lo acobija. A mí esta historia de Lilith me gusta mucho más y se me hace algo mucho más interesante y le quita ese estigma de demonio, mujer, a malvado ser, whatever, carácter, ¿no? de Lilith, ¿no? Pero bueno. Pero ahí sí, cuando les ofrezcan consuelo, aguas, ¿eh? O sea, no una de esas. Cuéntenselo a quien más confianza le tenga. Sí, cuéntenselo a quien más confianza lo tenga. O bueno, o no. O no se lo cuenten. Si igual les gusta. Bueno, si les ofrecen consuelo y los quieren tomar, pues ahí ustedes. Sigamos. Bueno, si les gusta, les gusta. Continuemos con la magia de Lilith. Entonces dice así: moré en la casa de Lilith por un tiempo y le pregunté: desde la oscuridad, ¿cómo construiste este lugar? ¿Cómo hiciste estas ropas? ¿Cómo pudiste cultivar estos alimentos? Y Lilith sonrió y me dijo: a diferencia de ti, yo estoy despierta. Veo los hilos que giran a tu alrededor y creo lo que necesito mediante el poder. Despiértame entonces, le dije. Necesito este poder. Entonces podré hacer mi propia ropa, cultivar mi propia comida, construir mi propia casa. La preocupación arrugó la frente de Lilith. Ignoro lo que el despertar hará para ti, pues tú estás verdaderamente maldecido por tu padre. Podrías morir. Podrías cambiar para siempre. Y Caín le dijo: incluso entonces, una vida sin poder no valdría la pena vivirla. Moriría sin tus dones. No viviré como tu esclavo. Pero Lilith me amaba, y yo lo sabía. Haría lo que le pedía, aunque no lo deseara. Y así, Lilith, la de los ojos brillantes, Lilith, me despertó. Se cortó con un cuchillo y sangró para mí en un cuenco. Bebí profundamente. Era dulce. Entonces caí al abismo. Caí por siempre, cayendo hacia la más profunda oscuridad. Wow. ¿Qué tal? Entonces es aquí donde Caín prueba por primera vez la sangre.
No quiere decir que es la primera vez que haya tenido interés en o que no le gustara desde antes. Pues no, porque decía que ya desde que el otro quemaba a sus animalitos. O a su hermanito. No. Cuando Abel quemaba a sus animalitos ya le olía dulce. Y cuando él mató a su hermano y lo puso a quemar, o como sea, lo sacrificó y lo puso en donde lo tenía que poner, también le olía dulce. La sangre le olía dulce. Muy aparte del chicharrón quemado, la sangre le olía dulce. Entonces, aquí es donde Caín prueba por primera vez la sangre. O sea. Sigue, todo bien. Bueno, prueba la sangre y probablemente ya estaba un poco traumado desde antes con eso. Se moría por probarla, ¿no? Ya tenía mucho interés. Ya estaba como de, a ver, ya algo pasó aquí. Bueno. En esta siguiente parte, que me encantaría no estar botada de la risa para contárselas, pero a ver. Es lo que es. Es lo que es. En esta parte es donde vemos cómo fue que Caín adquirió, a través de unos castigos celestiales, las características del vampiro que todos conocemos hoy. Necesito tomar aire porque lo que les voy a leer a continuación casi uno no puede respirar y dos, es buenísimo. No puedo pararlo. Si es que buenísimo. El capítulo se llama La tentación de Caín y dice así: y desde la oscuridad vino una luz brillante, fuego en la noche, y el arcángel Miguel se reveló ante mí. Yo no tenía miedo. Le pregunté qué deseaba. Miguel, general del cielo, custodio de la llama sagrada, me habló con estas palabras: hijo de Adán, hijo de Eva, tu crimen es grande y sin embargo la misericordia de mi Padre también es grande. ¿No te arrepentirás del mal que has hecho y dejarás que su misericordia te purifique? Y yo le respondí a Miguel: no por la gracia de aquel en lo alto, sino por la mía propia viviré con mi soberbia. Miguel entonces me maldijo diciendo: entonces, mientras camines por esta tierra, tú y tus hijos temerán mi llama viviente, que morderá profundo y saboreará su carne. Y por la mañana vino Rafael con alas resplandecientes, luz sobre el horizonte, el conductor del sol, guarda del este. Y Rafael habló diciendo: Caín, hijo de Adán, hijo de Eva, tu hermano Abel te perdona tus pecados. ¿No te arrepentirás y aceptarás la misericordia del Todopoderoso? Yo respondí a Rafael: no por el perdón de Abel, sino por el mío propio seré perdonado. Rafael me maldijo diciendo: entonces, mientras camines por esta tierra, tú y tus hijos temerán por siempre el amanecer, y los rayos del sol los buscarán para quemarlos como el fuego en donde quiera que se escondan. Escóndete ahora, pues el sol se alza para alcanzarte con toda su furia. Pero encontré un lugar secreto en la tierra y me escondí de la luz ardiente del sol. En la profundidad de la tierra dormí hasta que la luz del mundo se ocultó detrás de la montaña de la noche. Cuando desperté de mi sueño, vi las alas negras de Uriel envolviéndome. Uriel, segador, ángel de la muerte, oscuro Uriel quien mora en las tinieblas. Uriel me habló en voz baja diciendo: hijo de Adán, hijo de Eva, Dios Todopoderoso perdona tus pecados. ¿Aceptarás la redención y me dejarás llevarte hacia tu recompensa nunca más maldita? Y le dije a Uriel, el de las alas negras: no por la misericordia del Todopoderoso, sino por la mía propia viviré. Soy lo que soy, hice lo que hice, y esto nunca cambiará. Y entonces, mediante Uriel, pavoroso Uriel, Dios Todopoderoso me maldijo diciendo: entonces, mientras camines por esta tierra, tú y tus hijos se aferrarán a las tinieblas, beberán solo sangre, comerán solo cenizas, serán siempre como fueron al momento de la muerte, nunca muriendo, siempre viviendo. Caminarán por siempre en las tinieblas, y todo cuanto toquen se desmoronará hasta los últimos días. Lancé un grito de angustia ante esta terrible maldición y me desgarré la carne. Lloré sangre. Guardé las lágrimas dentro de un recipiente
y las bebí. Cuando alcé la vista de mi trago de pesar, el arcángel Gabriel, gentil Gabriel, Señor de la redención, se apareció ante mí. Y el arcángel Gabriel me dijo: Hijo de Adán, hijo de Eva, la misericordia del Padre es más grande de lo que jamás podrías imaginar, puesto que incluso ahora hay una senda abierta, un camino de misericordia, y que llamarás a este camino Golconda. Háblale a tus hijos de él, pues por este camino podrán venir a morar nuevamente en la luz. Y con esto, la oscuridad se alzó cual velo, y la única luz eran los ojos brillantes de Lilith. Mirando a mi alrededor, supe que había despertado. O sea que básicamente esto es por lo que nosotros ya tenemos el concepto de que el vampiro se quema con el sol, el fuego. Es eterno. Es eterno, tiene que vivir de sangre, beber sangre. Uh-huh. Wow. Nunca, yo creo que, bueno, no creo que estoy seguro que no había ninguna otra escritura, libro fantástico, ¿no? Que pusiera todos estos conceptos en uno solo y que hoy tomamos como ya es parte de, esto es un vampiro. Vampiro y eso es, ¿no? Entonces, por eso era importante para nosotros platicarles de este libro, porque, que es lo que decíamos, que aunque es una historia ficticia, para nosotros no hay otra historia que cuente el origen del vampiro tal cual, tan contundentemente como es. Sí, o sea, es chistoso ya cuando se vuelve cultura popular, nos llega a todos y todos tenemos esta conciencia colectiva de cómo es un ser. Y bueno, pues ya sabemos de dónde viene toda esta ideología o este conjunto de pues, ideas y disciplinas y demás cosas que lo generan como un vampiro el día de hoy, un vampiro moderno. Ahora, aquí ya venimos del despertar de Caín, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa después? Bueno, pues ahí les tengo escrito otra cosita. Después de esto es donde Caín descubre sus poderes, lo que hoy conocemos como poderes vampíricos, y Lilith le enseña a utilizar algunos de ellos. Dentro de estos poderes están el cómo moverse como el rayo, celerity, cómo tomar prestada la fuerza de la tierra, potence, cómo ocultarse de los cazadores, obfuscate, cómo exigir obediencia, dominate, cómo demandar el respeto, presence, cómo alterar las formas, protein, cómo dominar a los animales, animalism, y cómo hacer que los ojos vean más allá de la vista, auspex, entre otras más habilidades. Luego, logra romper los lazos que lo amarraban a Lilith y se va de la tierra de Nod. Mucho tiempo después regresa al mundo de los mortales, al mundo que su hermano Seth, tercer hijo de Eva, y los hijos de Seth habían creado. Ahí, Caín convierte a un joven que rogaba por ser hijo de la noche, llamado Enosh. Nada menso. Claro. Y edifica la primer ciudad de la cual nombró Enoch por el nombre de su primer hijo. Después de convertir a Enosh, se le aparece nuevamente el arcángel Uriel y le dice que deje de brindar su terrible abrazo oscuro. No. Que todo hijo de él portará su maldición, le temerá a la llama y al sol, beberá solamente sangre y comerá solamente cenizas. Pero Enosh pidió tener más hermanos y Caín se los dio. Qué buen padre. Yo haría lo mismo por mí. Ellos a su vez aprendieron cómo crear sus propios hijos y le dieron el abrazo oscuro a muchos más humanos, descendientes de Seth, creando así más vampiros. Caín, al ver lo que sus hijos le estaban haciendo a los hijos de su hermano Seth, cae en una gran melancolía, huye y se envuelve en soledad, abandonando hacia sus hijos a su propio destino. Luego ya se desarrolla toda una historia mucho más compleja, lo cual hace este juego de rol un juego muy interesante y muy complejo. Tiene demasiada información y meterse, tienes que clavarte realmente aventarte un clavado fuertísimo a muchísimos libros para poder entender un poquito más de la historia, pero vale la pena. Totalmente muy rico. vale la pena. Y es que, según tenemos entendido, Vampire the Masquerade fue el responsable de catalogar o separar en clanes a los vampiros, en 13 clanes principales para ser precisos. Cada uno de estos clanes tienen unas habilidades específicas, tanto físicas como mentales, como la habilidad de desaparecer en las sombras, el dominio del humano por medio de la palabra,
el poder de modificar su cuerpo adquiriendo monstruosas formas físicas o el poder de la ominosa presencia, así como también el comportamiento del vampiro cuando no ha comido por mucho tiempo o cuando ha bebido demasiada sangre. Y todas estas características han sido de gran influencia e inspiración para el desarrollo del vampiro moderno en la pantalla grande. Antes todas las historias de vampiros eran historias de terror gótico como las de Christopher Lee, cuentos góticos y eróticos como el Drácula de Coppola, o estuvieron inspirados en el glam rock hair metal como The Lost Boys. Yeah. Estás viejo. Los vampiros nunca decimos nuestra edad, fíjate. Esas somos dos mujeres. Y los vampiros. Sin embargo, después del lanzamiento del juego, los vampiros en las películas empezaron a verse mucho mejor. Hello. Fueron Louis. Fueron calma. más oscuros y más llamativos. Y dejaron de ser los aterradores solitarios que eran, puesto que se les empezó a ver con otros de su especie en clanes. A ver, cálmate. Sí, clanes de puro guapito. Pero está bien, lo entiendo. Guapito y guapita y guapitos y como sea. Los que si están guapos, pues ya que. Yo no conozco a nadie que no haya caído ante los charms de un vampiro. Lo sabemos. Yo tampoco. Pues ahí está. Es lo que O es. sea, es lo que es. Bueno. Dentro del mundo de Vampire the Masquerade, conocido como The World of Darkness, no solamente existen los vampiros, sino que también hay lobos y demás seres místicos. De aquí a que películas y series de televisión como Underworld, Twilight, Vampire Diaries, Legacy y demás también sacaron su inspiración. Y es que en el desarrollo de la imagen que tenemos hoy del vampiro han habido claramente muchas influencias, pero dos de las más importantes han sido el vampiro de John William Polidori, quien fue el primero en basar o desarrollar a un vampiro con características aristocráticas basadas en su amigo Lord Byron, y Vampire the Masquerade. O sea, las dos influencias, Polidori y Vampire the Masquerade. Pues sí, es que está canijo. Y no nada más han influenciado películas y series de televisión. Este concepto de Polidori, de este vampiro aristócrata de Polidori y todo el rollo que se generó con los clanes y todo de Vampire the Masquerade, se arraigó en el pop culture. Ya es parte de nuestras vidas, de nuestros conceptos como vampiro. Antes, me imagino, antes de que existieran estos vampiros o estas vertientes de vampiros, pues pensabas en alguno y decías Drácula o Nosferatu, que era lo único que realmente había, ¿no? Te ibas a disfrazar de Drácula o Nosferatu. Pero hoy por hoy, pues cuando hay una fiesta de disfraces o gente como nosotros que nos gusta, pues la vida vampírica, no estás disfrazado de un Drácula, estás tú convertido en un vampiro y probablemente ese vampiro ya pertenece a algunas de esas definiciones generales de estos 13 clanes. Entonces, aunque la gente no conozca el origen de dónde viene todo esto y no tengan ni idea, nunca han escuchado de Vampire the Masquerade y no conozcan los clanes ni los clanes, claro. Ya está tanto en esta conciencia popular que es parte de todo. Entonces es hiper interesante cómo este juego y toda esta creación alrededor de él le dio vida a todos los vampiros modernos. De hecho, pues dentro de estos 13 clanes hay varios pues que son como muy usados, muy famosillos. muy explotados por ahí. Por el cine y las series de televisión. Y el principal, ¿cuál crees que sea? Ay, pues el guapito. El toreador, claro. Entonces tenemos ejemplos como Lestat, como Louis, como los Cullen es con Cullen, right? Sí, los Cullen de Twilight. Los Cullen de Twilight. Que bueno, ya sabes, son vampiros muy bonitos, son vampiros que están enamorados de la belleza, son pasionales, son artísticos. Y sí, son físicamente agradables a la vista, ¿no? Claro. Y son la representación de este ser que puede enamorarse de cualquier cosa que le dé amor, que represente belleza. No necesariamente tiene que ser del sexo opuesto, sino es lo que sea. Es ese personaje que puede amar a otra persona, a otro ser o a otra cosa, ¿no? Por amar. Se cuentan. Dentro de, ya cuando estás metido en todo esto, se cuenta que hay vampiros que han perdido su sanidad simplemente por el hecho de haber perdido una pieza artística, una pintura. Imagínate que tienes una pintura original de algún pintor de hace siglos y algo le sucede y tú estabas enamorado de esa pintura. Claro. y te rompe como si hubieras perdido a una pareja. Entonces, este personaje de vampiro ha sido súper explotado. Tenemos también otros como... Entonces, este fue el toreador, ¿no? Este fue el toreador.
Otros también que salen muy seguido en Underworld, en Twilight, que son los Ventru, que podemos ver como los Volturis, por ejemplo. Y también está el típico, el clásico, que es el Nosferatu. Todos conocemos al Nosferatu, que es este ser pelón, no soy yo, pelón no es Nosferatu. con orejas puntiagudas y los dientes pegaditos, ¿no? Pero bueno, entonces es fascinante cómo se ha infiltrado en nuestras vidas ya entonces, el concepto de estos clanes. De aquí también, por ejemplo, viene todo lo del concepto andrógino, ¿no? En un vampiro. Sí. O sea, el que sean como muy... Entre femenino y tienen... O sea, si es masculino, saca su parte femenina y si es femenino, saca su parte masculina y se convierten en no sabes qué y son atractivos porque es como... Te gusta sí, claro, es rarísimo, y te gustan las dos partes. Sí. Pues es que es un ser muy todos tenemos esas dos partes, pero el rollo que haya alguien que los pueda merge, español ven a mí, alguien que los pueda juntar y los equilibre de esa manera, pues qué padre, ¿no? Bueno, de cualquier forma, este es un tema muy largo, muy complejo, pero estamos pensando hacer una especie de anexos para este programa en los que platicaremos un poquito más de los clanes de vampiros ya más a fondo y platicaremos como ejemplos de mira, pues en este clan está este personaje está inspirado en este clan así, bla, 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 ¿no? Sí, es muy importante que si les gusta todo el universo vampírico, todo este universo vampírico y este rollo de los vampiros, el saber y conocer de los clanes, nosotros sí realmente creemos que tienen que saberlo. Y si no están dispuestos, obviamente, a leer tanto libro, pues como en el manual básico del Maleus Maleficarum, aquí un manual básico de los 13 clanes, que es lo que queremos hacer de un anexo, ¿no? Y no nada más de los 13 clanes. The World of Darkness crearon todo este rollo de los lobos, también. Que es lo mismo. O por ejemplo... Mismo Twilight, ¿no? Tienen... Vampire Diaries. Claro. Bueno, mismo Twilight que tiene a su vampiro lobo, y a su lobo. Es lo mismo con Vampire Diaries, que luego tiene su Legacy y todo este rollo, brujas, pero es como vampiros y todo, ¿no? Y The Masquerade, The World of Darkness crearon todo este universo. Entonces, ellos son como que los que le dieron esta configuración riquísima donde pueden coexistir todos estos seres de la noche. Claro. Y pues está, que somos todos seres de la noche. ¿Dónde más querían? No. O sea, no puede haber un universo específico. Es como, pues, o sea, estamos todos aquí. Exactamente. Y Pues bueno, chicos, creo que ha llegado el fin del... ¿O quieres añadir algo todavía? Sí, quería regresar un poco a Caín, nada más como saber... Ligero detalle. Bueno, ¿qué se sabe de Caín ahorita, por ejemplo? Pues bueno, de acuerdo con Vampire the Masquerade, pues él se desapareció. Sus hijos de los clanes, las segundas y terceras generaciones lo buscaron. Creo que lo encontraron. Él les dijo que lo dejaran en paz y regresó a su sueño eterno, pero no está muerto. Y según esto va a regresar en algún momento y va a regresar a algo. Entonces, no se dejen engañar. Caín está todavía por ahí. Quiero pensar. Quiere pensar, queremos todos pensar y eso se especula que va a regresar. Pero bueno, nos despedimos de nuestro segundo episodio de Oraculto. Yes. No sin antes agradecerle a Jason Carl y al equipo de Vampire the Masquerade por dejarnos platicar acerca de su libro y de su juego esta noche. Recuerden que pueden encontrarnos en Oraculto en todas las redes sociales y que aquí a nuestro Nosferatu lo pueden encontrar como Nosferatron. En Facebook y en Instagram y en YouTube. Y de la misma forma pueden encontrar nuestra Noctámbula con H al final. Noctámbula en todas las redes sociales. También les recordamos que esta plataforma, este podcast no nada más está en YouTube en video, lo pueden encontrar en audio en cualquiera de las plataformas de podcast, en Apple, en Spotify, en donde quieran. Y por favor les queremos pedir que si les gustó vayan y denle suscribirse y denle clic a la campanita para que les avise de cada release que hagamos de videos. Así es, entonces denle a la campanita. Muchas gracias por seguirnos. Por favor, si pueden, dejen un comentario, nos encanta leerlos, a todos les contestamos, así es que por favor, show the love. Sea vampíricamente imposible. No, creo que no. Ay, por el episodio 2500.
por el episodio 2500. No, quién sabe. No, yo sí siempre contestaremos. quiero contestar, la verdad. No, siempre les contestaremos. En Aunque verdad sea que muchas gracias. con un corazoncito o algo así. Es un te leo. Gracias por estar aquí, ¿no? Les agradecemos por su tiempo. En verdad que es importante para Ojalá nosotros. hayan tenido un bonito miércoles igual que nosotros. Pásenla padre. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos y nos vemos la próxima semana. Yeah. Cuídense mucho.